Y no podíamos cerrar el año sin tratar de imaginar cómo se va a presentar el 2015. Hicimos un análisis no solamente de coyuntura, tratamos de identificar cuáles son las causas que están provocando esta turbulencia no solamente económica, sino también política. Y nos ayudaron para entenderlo mejor el doctor Rafael Castillo y el doctor Daniel Carlos Gutiérrez, dos excelentes catedráticos de la Universidad de Sonora. Este programa no se lo pueden perder. El 2015, sin lugar a dudas, va a ser un año de esos extraños, donde hay muchas incertidumbres alrededor de ello. Y hay dos temas en particular que hoy queremos abordar y analizar para ustedes. Uno es el tema de la economía y dos, el tema de la política. En la economía, si nos basamos en lo que dice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en cuanto a su pronóstico, podríamos decir que las cosas aparentemente podrían marchar mejor que el 2014. Dentro de los pronósticos que establecen los criterios generales de política económica están los siguientes. Por ejemplo, se habla de un crecimiento del 3.7% del Producto Interno Bruto, cuando este año, si bien nos va, vamos a llegar al 2%. Se está hablando también de un déficit presupuestal que va a tener que ser financiado con deuda del 1%, que es importante, una inflación del 3%, el tipo de cambio que ahorita está tan alterado, se piensa que terminará o estará en promedio a lo largo del año en 13 pesos por dólar, pero también se piensa una tasa de interés moderada, teniendo como referencia el interés que se paga en el CETES de 28 días del 3.5%, todo esto con una referencia de un crecimiento también internacional moderado, donde destaca el de Estados Unidos el 3%, que podríamos ser de moderado a alto. En la política es tiempo de elecciones. Se renueva el Congreso Federal de la Cámara de Diputados. Son 500 nuevos diputados que van a entrar, 300 por la vía de mayoría relativa, 200 por la vía plurinominal. Pero además hay en juego 9 gobernaturas, 17 renovaciones de congresos locales y 17 elecciones para alcaldes. En el caso de Sonora, prácticamente todo se renueva a excepción de los senadores. Tenemos elección de gobernador, de alcaldes, de diputados federales y de diputados locales. Así es que el 2015 se presenta como un año muy interesante, con varios pronósticos y temas que vale la pena analizar. Eso vamos a abordar en esta ocasión. Pues puede ser contundente, ¿no? De este modelo no podemos esperar resultados que impacten en un mejor bienestar de vida. Lo puedo decir así. Es muy sencillo el planteamiento. Es complejo el entender cómo se le debe hacer, porque es un modelo sustentado sobre una expectativa apostándole a un motor de crecimiento externo y no interno. O sea, está olvidado el mercado interno. Y la expectativa de ese crecimiento fundamentado sobre un motor externo es un motor externo que lo que le interesa es la valorización de su capital, la valorización de su ganancia y la disminución de los costos. Y si se reactiva el mercado interno o no se reactiva el mercado interno, a él no lo beneficia ni lo perjudica. Desgraciadamente así son las cosas, hay que decirlo fríamente. Se requiere cambiar el modelo hacia, digamos, la expectativa del 2015. Tendríamos que apostarle a algo en el que hiciéramos un equilibrio de los factores productivos. ¿A qué me refiero? A que se le diera una importancia igual al capital nacional y al capital internacional. Pero además tenemos una desgracia en nuestro país, lo voy a decir así. La mayoría de los empresarios, y no estoy hablando de los grandes empresarios, estoy hablando de los empresarios medianos, empresarios bajos, tienen una mentalidad conservadora que nuestra estructura económica les ha podido generar una estabilidad económica a ellos, una cierta comodidad en los mercados financieros, sí, en las franquicias. Es decir, en lugar de hacer el esfuerzo para producir lentes, aprovechar el cobre, hacer alambre, aprovechar el algodón, hacer hilo, aprovechar el trigo, hacer más harina, exportarlo, no exportarlo en bruto. Para los empresarios ha sido muy fácil el sector financiero y las franquicias. Por supuesto, yo pienso que, bueno, es complejo porque se mezcla con otras cuestiones, pero me parece que
no se representa a nadie. Los representantes no representan más que a sí mismos de entrada, ¿no? Después hay una cerrazón, una falta de ampliar los horizontes que permitan a los que están metidos en el campo de la política, pues ver las otras opciones, ver que no nada más es su beneficio personal o de partido o de grupo, sino que es una gran responsabilidad la política, porque atraviesa todas las esferas y desde la política se pueden empujar proyectos. Entonces, en ausencia... Pero además ahorita, doctor, es una necesidad porque lo que vemos es que la política está quemando al que no está entendiendo el momento, ¿no? O sea, ya no va a haber esa ventaja que tenían de ocupar puestos. Si no están a la altura, planteando las ideas, los proyectos para transformar, se los va a llevar el payaso, ¿no? Pues el problema es que se los lleven a ellos es una cosa. Exacto. El problema es que nos están llevando a nosotros como sociedad, como grupos sociales. O sea, porque insisto en recuperar la importancia de la política. Desde ahí construimos el futuro. Desde esa estructura política podemos empujar como sociedad, como grupo, como gobierno, como representantes, podemos empujar un modelo diferente de desarrollo para el país y para Sonora, que nos hace falta. Tenemos que repensar. El problema es la ausencia de ese pensamiento crítico en el sentido de creativo, en el sentido de imaginativo, en el sentido de analítico. O sea, hay muchas cuestiones como, bueno, ya se sabe lo que está ocurriendo ahorita de si tienen los estudios o no tienen los estudios, y si se van o no se van. O sea, que es una, pues es política chatarra, francamente, ¿no? Es política basura que en nada ayuda y la gente por eso no cree. Y habrá que ver las estadísticas, los porcentajes de abstención para ilustrar este punto. A la gente no le está interesando la política y no le están interesando sus representantes ni por quién va a votar o no va a votar. Quiero agradecer la presencia en este programa del doctor Daniel Carlos Gutiérrez. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, agradezco la invitación. También del doctor Rafael Castillo Esquer. Muchas gracias, doctor. Pues es un gusto, ¿no?, platicar estos grandes temas. Gracias a ustedes y esperemos seguir contando con su presencia. Nosotros los esperamos en la siguiente edición del programa Los Opinadores. Lo que han visto es una pequeña muestra de todo el trabajo que hemos desarrollado durante este año que termina. Esperemos que para el 2015 los podamos sorprender, cada vez entregándoles contenidos que les resulten más atractivos, que los representen mejor. Finalmente, no nos resta más que darles las gracias, desearles que pasen una feliz Navidad enorme y que el 2015 sea el mejor año de la vida de todos ustedes. Aquí los vamos a esperar con mucho ánimo, con muchas ganas y con el deseo de influir en positivo.